Muy buenos días, maestro Cervantes. Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. El día de hoy, mis compañeros Roberto y Ángel vamos a presentarles la siguiente exposición acerca de las diferentes propiedades que se encuentran en lo que es el oxígeno, turbidez y radiación. También vamos a hablarles acerca de las características básicas de instrumentos de medición, así como las normativas aplicables y los casos en donde se puede practicar cada uno de estos elementos. Cabe destacar que para esta investigación tuvimos que ver diferentes aspectos, dado que tanto el oxígeno como la turbidez y la radiación tienen diferentes elementos. Así que sin más que decir, comenzaré con mi exposición, que en este caso les hablaré acerca de las propiedades del oxígeno, la turbidez y la radiación. Primero que nada le hablaré sobre las propiedades del oxígeno. El oxígeno está presente básicamente en todos lados. Por decirlo así, está presente ahorita en este preciso momento que estoy grabando este video, está presente incluso en los océanos, incluso está presente en básicamente en todo el mundo, incluso en la capa de ozono, porque es básicamente lo que se constituye principalmente. En este caso, el oxígeno lleva como el símbolo, como dice O, en la tabla periódica, presentando como número atómico el número 8, y también su peso atómico es de 15.9994. Podemos decir que el oxígeno es el recurso que más importa, dado que, como dice la cifra H2O, es con el que se compone el agua, que en este caso se compone tanto de oxígeno como de hidrógeno. Y además, que para nosotros los humanos es un recurso que necesitamos, dado que es vital para la vida de muchas especies animales. Y esto no podría ser si no fuera gracias a las plantas, que ellas son gracias a la fotosíntesis, dado que toman energía del sol, ellos la convierten en nutrientes para después expulsar oxígeno rico y saludable para nosotros los humanos, y también para todas las especies en general. Como se puede ver, permítame, se puede ver en esta imagen, podemos ver que en sí el oxígeno, como lo dije anteriormente, está presente tanto en el aire como en el agua. Porque nosotros, por decir así, les daré un ejemplo. Al respirar consumimos oxígeno. Simplemente lo consumimos, lo transformamos en nutrientes para que nuestro cuerpo circule bien, pero al momento de exhalar expulsamos dióxido de carbono. Básicamente hacemos casi un intercambio de gases, por decirlo así. Y de esa manera nosotros nos beneficiamos y nosotros simplemente expulsamos lo que sería el dióxido de carbono. En el caso del agua es casi, no es la misma situación, pero el agua al tener pues componentes así de oxígeno pues está combinado con el hidrógeno, se hace líquido. Y en el mar básicamente los peces se puede decir que respiran igual este mismo elemento. Pero vamos a hablar ahora de lo que sería la turbidez. Pero en sí, ¿qué es? ¿Verdad? En sí, la turbidez se trata de ver lo que es la claridad del agua. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos, si usted tiene un vaso de agua, usted puede ver que es simplemente cristalina, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si le vertimos algunas gotas de pintura o algo de aceite? ¿Qué es lo que va a pasar con el agua? Simplemente pues va a cambiar de color y va a cambiar su textura. A lo que nos da lo siguiente teoría. La turbidez es más que nada una medida del grado el cual el agua pierde, por decir, su transparencia. Es decir, que tiene que ser lo más clara posible para el consumo humano. Eh, por ejemplo, si nosotros tomamos, vuelvo al ejemplo, un vaso de agua, le vertimos diferentes gotas de pintura, poco a poco, si lo vertimos por decir en 5 vasos, vamos a ver que el agua va a cambiar su tonalidad. Y para poder hacer que en este caso el agua sea consumible, la regla dice que mínimo tiene que estar al menos en la medida de 1 NTU, que en este caso el NTU significa unidades de nefelometrias de turbidez, que es por decir el nivel más bajo para que el agua pueda ser consumible o en este caso sea lo más cristalina posible. Aquí, como podemos ver en el ejemplo de la imagen, podemos ver distintos vasos de agua, pero con ciertas diferencias, que en este caso, como lo dije, tienen diferentes tonalidades. Porque si usted, por ejemplo, vaya a agarrar el vaso que está, por decir, más sucio, pues lo más probable es que vaya a caerle mal o vaya a hacerle daño. Así que lo más preferible es que tratemos de consumir el agua que esté más cristalina.
Y ya para finalizar, pues le voy a hablar un poco sobre lo que sería la radiación, que en este caso la radiación es como la propagación o transferencia de energía que se encuentra en cualquier medio. En este caso, un ejemplo de lo que sería la radiación está presente en el Sol. El Sol emite, por decir, una gran cantidad de radiación en forma de calor, y esa radiación nos llega directamente a nosotros, aquí en la Tierra. Pero gracias a la capa de ozono nos protege un poco acerca de lo que serían pues los rayos del sol, y así protegernos más de la radiación, porque uno cuando está muy expuesto a la radiación pues tiende a simplemente a sufrir cambios, enfermedades, así como desarrollar cáncer. Existen dos tipos de radiación en este caso, así como la radiación ionizante, así como la radiación no ionizante. En este caso, la no ionizante no tiene suficiente energía como para romper los enlaces de cualquier átomo en medio de una irranidad. Y en el caso de los no ionizantes, están presentes, por decir, en la radio y en la televisión. En el caso de los ionizantes, están presentes más que nada en los rayos X, al igual que, al igual que hasta en pruebas de radiación cósmicas. En este caso, son muy presentes en el espacio, por decir, en una nebulosa, que más adelante les voy a enseñar una imagen, si me lo permiten. Aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que es una nebulosa con distintos niveles de radiación. En este caso, el color rojo representa la mayor cantidad de radiación, que es la energía que se encuentra centrada con una cantidad muy fuerte, y que si una persona es expuesta ahí, simplemente va a terminar carbonizada, por decirlo así. Aquí podemos ver un pequeño diagrama de lo que sería el Sol, cómo nos llega su radiación solar, o sea, su calor, que en este caso, un calor muy fuerte, nos llega, pero gracias a la capa de ozono podemos evitar que nos consuma, por decirlo así, o sea, que nos queme. Y sin más que nada, esto sería todo por mi parte, y continuamos con la exposición con mis compañeros. Gracias por su atención. Yo les hablaré sobre dos instrumentos de medición, qué son y para qué funcionan. Yo les voy a hablar sobre el instrumento de medición, en este caso vendría siendo el piranómetro, cómo funciona. ¿Qué es el piranómetro? También se le puede conocer como solarímetro y actímetro. Como pueden ver en el texto, es un instrumento que mide la precisión de la radiación solar sobre la superficie de la Tierra. Pero ¿cómo funciona bien esto? Estos dispositivos utilizan principalmente la detección termoeléctrica, por el cual la radiación entrante es absorbida casi en su totalidad por una superficie horizontal, engraciada para una gama de longitud de onda muy amplia. Las uniones activas se sitúan por debajo de la superficie engraciada del receptor y utilizan la radiación absorbida por el revestimiento negro para calentarse las uniones. En los últimos años, los piranómetros de mayor rendimiento utilizan un módulo Peltier, también termoeléctricos, aunque los distintos metales de termopar y termopila se sitúan por distintos semiconductores. Cabe recalcar que es necesario proteger el revestimiento negro de este aparato, pues es el que detecta pues es muy sensible a las influencias externas que pueden afectar a las mediciones, como la precipitación, la suciedad o incluso el viento. La forma de este instrumento como cúpula es el que le facilita para el índice de materia que va midiendo, pues es la mejor respuesta del sensor cuando el sensor se sitúa cerca de él. Este tipo de piranómetros, en este caso un Peltier, como es una serie CMP que no necesita fuente de alimentación. Para garantizar un rendimiento óptimo de estos aparatos, lo habitual es que se le dé calibración cada 2 años, pues si no le da calibración puede afectar en el rendimiento de las mediciones. Aquí podemos ver lo que mide los conductores que necesitas protegerse, que es lo de adentro, lo del el recubrimiento negro. El siguiente es el instrumento de medición de turbidez.
La turbidez es la transparencia que pierde algún líquido incoloro por la presencia de partículas en la suspensión. En este caso vamos a explicar lo del agua y qué se utiliza. Pero ¿qué se utiliza y cómo se mide el, el incoloro del agua? Para este caso, este instrumento se llama nefelómetro. Es un instrumento para medir las partículas suspensivas en el líquido, como ya se dijo anteriormente, o incluso un gas. Esto utiliza una fotocelda, que es lo que es la imagen izquierda hacia abajo, y se puede apreciar que ya en el instrumento ya se tiene puesto arriba, en el instrumento azul. Esa es la fotocelda. Esto se coloca en un ángulo recto de 90 grados para así la densidad de partículas tenga una mejor medición de luz reflejada por esas partículas. La cantidad de luz que refleja es una determinada densidad de partículas dependiendo de las propiedades de estas, tales como su color y su reflectividad. El calibre de este aparato muestra un patrón que permite establecer una correlancia de trabajo entre turbidez y los sólidos suspendidos. A estos aparatos neofelómetros se usan en las pruebas de calidad de agua, comúnmente se les llama turbidímetros, sin embargo puede haber diferencias entre los modelos de turbidímetros dependiendo de la configuración geométrica de la fuente luminosa con respecto a la fotocelda. Un turbidímetro neofolímetro siempre detecta la luz reflejada por las partículas y no atenuación debido a la turbidez. Tiene diferentes unidades de calibración, puede ser una neofilómetra UTN o un NTU. Eso sería todo por mi parte, gracias por su atención. La normatividad aplicable de los instrumentos de medición son empleados en cualquier unidad de medida básicos para conocer el estado de los procesos. Estos se caracterizan por tener una serie de números antes de su nombre, como por ejemplo el NOM 007 que son en los taxímetros, el NOM 010 que son los instrumentos para pesar el funcionamiento en automático y el NOM 048 que son los relojes de registradores de tiempo, alimentados en diferentes fuentes de energía. Hay muchos instrumentos de medición, entre lo más importante está la regla graduada. Esta regla se suele usar principalmente para hacer líneas rectas, es decir, de que con la línea se evitan torceduras a la hora de realizar un dibujo. En la regla siempre podemos ver las líneas calibradas a través de las cuales podremos realizar diferentes medidas de longitud. También está la cinta métrica, que a diferencia de la regla que es flexible, se puede sacar y meter en el interior de una pequeña caja, la cual suele tener forma de semicircunferencia. Además de ser flexible, destaca por contar con una cinta mucho más larga que la regla, con una cinta métrica que puede realizar mediciones por metro sin problemas, lo cual causa que la regla te resulte más complicado. El pie de rey, también conocido como el calibre, es el instrumento perfecto para medir pequeñas longitudes con una gran precisión. Esta precisión es mucho más elevada que la precisión de una regla. Es un instrumento perfecto para realizar medidas de milímetros gracias a su exactitud. Es más fácil de manejar y gracias a este instrumento se puede realizar trabajos realmente precisos, o lo que es lo mismo, trabajos siempre salen perfectos. Uno de los instrumentos más importantes al momento de medir la presión es el manómetro de presión. Es un indicador analógico utilizado para medir la presión de un gas o líquido, como agua, aceite o aire. A diferencia de los transductores de presión tradicionales, estos son dispositivos analógicos de un dial circular y un puntero accionado mecánicamente que han estado en uso durante décadas. Uno de los más reconocidos es el test 951. Es el instrumento multifuncional ideal para mediciones fiables de temperaturas en líquidos, sustancias blandas o en polvo y en el aire. El termómetro de penetración dispone de un amplio rango de medición y tiene por una sonda termopolar de alta calidad de tipo K. Esta permite en aire en movimiento un tiempo mínimo de adaptación de T99 en menos de un minuto. El test 910, por un lado, puede detectar sin contacto la temperatura de la superficie de un objeto de medición como termómetro por infrarrojo. La diferencia de temperatura se demuestra en la pantalla. El instrumento de medición ideal para medir la temperatura de la superficie en radiaciones, salidas de aire o ventanas, y compararlas con la temperatura ambiental.
Y el termómetro de 2 canales Testo 922 es ideal para el uso en el ámbito sanitario, en la instalación de calefacciones y en la tecnología de refrigeración y climatización. Este registra hasta 3 ondas de temperatura y es posible ejecutar mediciones precisas a lo largo plazo de la temperatura diferencial en tubería de calefacción, con la sonda de temperatura cinta en velcro incluida en el seto Testo 922. Si bien esos instrumentos son muy fáciles de encontrar y todo el mundo los tiene al palma de su mano, hay otros instrumentos que son mucho más complejos y hacen una sola cosa distinta, como por ejemplo el electrómetro que mide la carga eléctrica, el amperímetro que mide la corriente eléctrica, el galvanómetro que mide la corriente, el ómetro que mide la resistencia, el voltímetro que mide la tensión, el batímetro que mide la potencia eléctrica y el multímetro que mide todo lo anteriormente dicho.